Evangelio de hoy, viernes 21ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero para los llamados a Cristo, sabiduría de Dios. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? ¿Y cómo? En la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría. Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Salmo responsorial. Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Versículo antes del Evangelio, Lucas capítulo 21, versículo 36. Aleluya, estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Que llega el esposo, salid a recibirlo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio.
5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Salgan a su encuentro. Aquel grito de alerta: «que viene el Señor», debe resonar de continuo en tus oídos y en tu corazón. Y ese grito debe hacerte poner en acción para prepararte a su venida. A veces viene el Señor en una humillación que Él nos permite y que tiene la virtud de despojarnos a nosotros mismos para dar lugar al Señor que quiere venir. Una duda que en determinado momento atenazó nuestro espíritu puede tener la virtud de excitarnos íntimamente para estimular la actividad de nuestro corazón. Una tentación y aún una caída puede obrar en nosotros como despertador que levante nuestro corazón al Señor y lo ponga en tensión hacia Él. Viene el Señor y las almas santas salen a su encuentro, poniéndose a su disposición con aquel «hágase» que pronunció la más santa de todos los santos. Con ese «hágase», los santos se vaciaron de sí mismos, despojándose de cuanto eran ellos, para dar lugar al Espíritu Santo, a sus inspiraciones, a sus impulsos, a sus dones y a sus gracias. Hay que vaciarse de sí mismo para llegar a la plenitud de Jesucristo en nosotros. Hay que hundirse en lo más profundo de la propia humillación para poder llegar hasta la altura de Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viene el Señor y hay que salir a su encuentro con las lámparas arregladas, en las que abunde el aceite de la fe, que pueda dar una luz suficiente para saber descubrir a Dios en todo. Las lámparas de esta parábola son estrictamente metafóricas para significar la recta conducta que el cristiano debe siempre observar. Así también las vírgenes prudentes son los cristianos
inconsecuentes en su vida con los principios que sostienen en su mente. El aceite también metafóricamente nos está recordando a las buenas obras necesarias para mantener encendida la lámpara de nuestra fe. Y el sueño que se apoderó de las 10 vírgenes simboliza la tibieza espiritual de los cristianos. Sal al encuentro del Señor y el Señor saldrá a tu encuentro. Siempre es el Señor el que toma la delantera y la iniciativa, y por eso siempre es suyo el mérito. Él siempre nos busca, nos llama, nos sigue requiriendo nuestra respuesta y ofreciéndonos su amor. Acepta pues el amor que Dios te ofrece, responde a su llamamiento, porque Dios quiere obrar en ti, pero también quiere obrar contigo. Les aseguro que no las conozco. Ciertamente haya señalado un día y una hora, es decir, un preciso momento en el que deberás presentarte delante del Señor. Tú lo ignoras, no lo conoces, no lo sospechas, quizá ni piensas en él, pero ese momento se va acercando inexorablemente a ti. No porque tú lo olvides, ese momento deja de acercarse a ti, como también por más que tú te olvides de Dios. No se te ocurra pensar que Dios se olvida de ti. Si quieres que ese momento no te sorprenda sin estar debidamente preparado, espéralo tú viviendo en la práctica constante de las buenas obras. Vive siempre pensando en Dios, haciendo las cosas por Dios, no sea que Dios te desconozca. Él dice que lo que no se hace por Él queda desconocido por Él. No busques que las criaturas, sean ellas cuales fueren, te recompensen lo que hagas por ellas. Si lo haces por ellas, indudablemente son ellas las que te lo tienen que retribuir. Pero si las cosas las haces por Dios, a Él le corresponde darte la recompensa. Qué pena grande debe ser realizar las obras buenas sin poder esperar recompensa alguna. Qué pena que después de una vida de esfuerzos y sacrificios se tenga que escuchar aquella palabra del Evangelio. Les aseguro que no los conozco. Vivencia. Tu vida ha de ser una lámpara encendida que brille con la luz de la fe. Para que esa luz esté siempre luminosa, siempre lúcida, será preciso que poseas y almacenes una buena cantidad del aceite de la piedad. Solamente con la vida de piedad tu fe estará siempre brillante y lucirá vigorosa, de tal suerte que esa fe ilumine todas tus obras, que así serán hechas en Dios y por Dios. No has de temer la venida del Señor, has de temer el hecho de que el Señor pueda sorprenderte, no debidamente preparado. Por eso que debes vivir constantemente preparado, a fin de que en ti se cumpla la acción de las vírgenes prudentes, entrar en el banquete de las bodas del reino.